Solo con la lógica del unicornio se puede buscar la salida del túnel o del gran laberinto o la pérdida de la conciencia al momento del paso de la muerte. El unicornio, una figura mítica, hoy rebajada a la burla y al manejo infame de las tinieblas en este mundo a través de estos movimientos homosexuales que están invadiendo ya todo el planeta. El unicornio lo encontramos como un texto que fue publicado en el año 93, un libro, un extraño libro, bueno, cuyas antecedentes de la publicación y todo lo que pasó para poderlo publicar, pues en otro video lo comparto. Ese libro se conoce como De Historia e Veritati del Unicornis. Allí se narra la historia entre fantástica y real de lo que es esta gran bestia blanca, porque así es como se le debe conocer, un poder bestial, bestial en el sentido que dentro de la aplicación de su lógica, de su fuerza, la tiniebla no se le puede oponer, ni puede implorar la falsa piedad que vende el mundo. Nos dice este libro que el unicornio le gustan las lenguas que hablan con el hombre, pero esa lengua, esa forma de comunicarse es totalmente distinta, porque su mente es diferente a la mente terrenal del hombre y no se comunica con palabras. Puede disponer su mente solamente sus pensamientos, conectarse al hombre y conocer nuestros secretos más ocultos. Se especializa en los símbolos, ese pensamiento que genera el conocimiento y el descifrado de los símbolos. Entre el unicornio se ha establecido una gran relación, como dice allí el libro del unicornis, una relación con las doncellas. Dentro de esta simbolociencia, hoy entendemos que esas doncellas no son las mujeres que nosotros tenemos en nuestra mente o con las que se recreaba el rey Salomón, no. Esas doncellas es todo este aparato, esta unidad básica de la vida que se conoce como las células humanas terrestres, que ya una vez pasada manifestábamos y conocíamos que era el equivalente del Santo Espíritu, la fuerza creadora en el hombre terrestre. Este conocimiento incipiente que se entrega allí en el libro es traducido de un manuscrito muy antiguo por un monje de nombre Magnalucius, y él deja allí cifrado unos símbolos o una especie más bien de eslabones de cadenas que en el año de 1999 al 2001 se hacen los correspondientes enlaces para identificar al mensajero que contenía esos enlaces de espíritu, esos enlaces de pensamiento con este unicornio. El libro manifiesta que hay 7 tipos de unicornios y el más famoso de todos es el conocido como Aslan, el mismo que aparece allí en las películas de Narnia como el león, que hoy identificamos que este Aslan o este unicornio es el mismo Jesús de las religiones o mi Señor anciano de días, pero no como una figura, una deidad de culto o adoración, vamos a adorar al unicornio ahora, no, sino como un símbolo, repito, del conocimiento que se encuentran en las parábolas
y en la vida misma de mi señor anciano de días. Dice allí el libro que le acompañan 6 unicornios más, dentro de los que se conocen unos como los Avarí, los Carcadán, los Dimbi, los Quilina, son 7 en total. Hoy podemos identificar en un curso de acción real lo que es realmente el unicornio. El unicornio es un conocimiento, es una lógica que contraviene toda la lógica de este mundo, la lógica del dragón. El fin justifica los medios, esa es la lógica que se maneja aquí. Divide y vencerás, si obtienen ganancias, ¿no? Esa es la lógica tenebrosa que manejamos acá. Por el contrario, el unicornio maneja una lógica diferente. Un conocimiento que inicialmente se conoció en el año 73, conocido como la lógica de la lógica. Fue entregado aquí en la América del Sur, precisamente a uno de esos infinitos mensajeros de este planeta que por conocimientos muy profundos de la luz y de la guerra y la batalla que se viene dando desde antes de ser sembrado el hombre en este planeta, fue escogido para tal fin. Este mensajero se le entregó como un solo bloque esta lógica de la lógica, y él mismo se dio a la tarea de intentar sacar partido de ese documento, inclusive lo alteró. Aquí podemos identificar una parte del libro en que él consignó Omni Gran Alborada Humana. Este es el segundo título. De hecho, este libro, que es una fotocopia, se lo adquirí a uno de sus seguidores hace muchos años, ¿no? Lo vendía fotocopiado. Y aquí, por colocar un ejemplo, alguna parte dice: existen falsos individuos que se esconden detrás de un supuesto conocimiento. Estos falsos sacerdotes e intérpretes de la verdad se han autoelegido con milagrosos poderes supremos y se han otorgado para sí y sus discípulos la falsa creencia de que el hombre terrenal que pertenece a una iglesia o religión está dotado de fuerza divina que puede ser utilizada contra los seguidores que no cumplan con sus preceptos. Estos, a su vez, le han otorgado al hombre derechos que no tiene en su mal intencionada interpretación de la escritura. El documento original diseñado para este nivel de razonamiento que manejamos los hombres terrestres dice así, totalmente diferente: es ya tradicional entre vosotros realizar movimientos llamados espiritualistas, en donde caen los bien intencionados buscadores de la verdad. Estos son fáciles presas de los falsos místicos e iluminados que dicen tener facultades para recibir comunicados y mensajes de otros tantos inexistentes maestros espirituales. Estos farsantes del conocimiento también obran como supuestos sacerdotes o sacerdotisas de sus movimientos nubilantes que hacen perder la posibilidad de comprensión real de su propia búsqueda. Como ven, en el primero, aquí no se habla de iglesias, se habla de iglesia y religión, mientras que en el documento original diseñado para la raza humana no dice iglesia o religión. Este primer documento entregado a este personaje fue perfilado de tal manera para generar la pugna, la guerra, iglesia o religión. Introduce subliminalmente, dentro de unas palabras supuestamente muy bonitas, introduce el elemento de la guerra entre las religiones, la guerra entre todos estos preceptos que se pueden llegar a presentar en los diferentes grupos de corrientes espiritualistas. Pero bien, ¿qué es el unicornio entonces? Ya tocamos uno de sus puntos con este tema de la lógica,
Este documento, inicialmente entregado en el año 73 en Enrique Castillo, conocido como La Lógica de la Lógica, podríamos decir que es como un diamante en bruto. Posteriormente, cuando es entregado casi a la fuerza a manos de otro mensajero, él se encarga de pulir y darle esas aristas como se hace en los diamantes con un corte preciso para ubicarlos en un tiempo y espacio que no corresponde a este momento que estamos viviendo. De allí se entiende de los 7 unicornios que él plasma como 7 poderes. Un primer poder del unicornio conocido como penetrante. Un segundo poder identificado como poderoso. El tercer unicornio o tercer poder, primogénito. Un cuarto poder o cuarto unicornio como piadoso. Piadoso ya entendemos que es conocedor del creador o de la sabiduría de Dios. El quinto, amigo del hombre. El quinto unicornio. El sexto es conocedor de las tinieblas, la bestia blanca. El séptimo poder o séptimo unicornio, el final de los días. Estos poderes están cifrados en 49 bloques de información que hace este segundo mensajero y los coloca de tal manera que representan estos poderes del unicornio. Esta lógica de la lógica aplicados en el hombre terrestre es ya la dinámica, ya vimos la mecánica de la profecía, ahora podemos decir que esta es la dinámica. Nos dice uno de sus libros respecto a esta dinámica: el corcel blanco supera a la bestia negra en velocidad de conciencia, en coraje de poder, dominio e inteligencia ante el vasto y sutil saber oscuro de los dragones, la lógica de este mundo. El fin justifica los medios, divide y vencerás, la ley del menor esfuerzo. Eso no existe en el campo de la aplicación de la lógica. Búsquenlo hoy en todas las actividades del hombre, si estas 3 leyes oscuras, estos 3 dragones no actúan en el diario vivir del hombre terrestre. Hoy todo el mundo quiere ser youtuber, pararse frente a una cámara y que le den like y llenarse de billete, sentado. Y ahí sentado entonces pide la comida y le traen la comida, procesa la comida y viene alguien que le recoge la basura. Bueno, bonito y barato. La ley del menor esfuerzo, que logra moldear la mente del más débil e inculto. Roban el poder del cuerno mariposa que adecúa e incita la clarividencia, uno de los elementos que hablábamos en un video pasado, para poder hacer profecía, para poder interpretar la profecía, para poder dar vida a la profecía, recreándola dentro del cuerpo del hombre terrestre. Escuchen, a penetrar los laberintos oscuros del gusano, el túnel de desencarnación. De allí se sale con lógica, con ese mecanismo que hoy empezamos conociendo la realidad de este mundo, de que la vida no está representada en este cuerpo que está envejeciendo, en este cuerpo que está enfermando y que concluye con la muerte. Continúa este bello conocimiento. Por esto hoy día la conciencia es la aplicación del saber luz en el hombre terrestre. La conciencia, sin ese, es el saber normal
de este mundo por el que estamos transitando ahora. Nosotros ahora estamos en conciencia, porque no se ha podido aplicar esta lógica de la lógica donde debe ser. La conciencia del efecto o salida del túnel es la que identifica el árbol del paraíso. Ese árbol del paraíso que ya conocimos como símbolo, que es este mecanismo de la aorta que a través de ese flujo y reflujo está constantemente alimentando esas capas velo, alimentando esas células con pensamientos infecciosos, con dolor, con ruina, con pasión, con emociones. Árbol del paraíso y determina el conocimiento del verbo de vida. Ese verbo de vida a nivel del hombre terrestre representado en las células crísticas, bueno, esos seres de vida luz que están próximos a recrearse dentro de la célula humana terrestre. ¿Por qué la luz revela las tinieblas? Como lo hace el Santo Espíritu que determina la unificación de las leyes. Ese Santo Espíritu, la doncella que es penetrada por los 7 poderes del unicornio, es penetrada por la lógica. Ese primer poder penetrante que está representado en los primeros 7 bloques de información. Ese primer bloque se le ha titulado como la voz del Eterno sin nombre y sin fin. Así oí hombres de toda simiente y nación. No he hablado para una sola casta de hombres. No he hablado ni he dado bendiciones a ningún pueblo. No he desenfundado flechas de mis aljabas para lanzarlas a supuestos enemigos y no hundo en la desesperación a ningún pueblo. Así oí pues el manifiesto de la inteligencia que llega al oído del que sabe escuchar. Es esa voz que se escucha allí en ese tránsito del túnel y que nos conecta con esa inteligencia creadora y nos hace sentir que seguimos vivos aún por fuera de esta naturaleza del cuerpo. Ese es el primer poder del unicornio penetrante. De la lógica del bloque número 8 al 14 inicia ese bloque, los falsos dioses. Si ustedes emprendieron una búsqueda para enriquecer sus espíritus, ¿en dónde será esa búsqueda? Se inicia allí en la entrada del túnel y seguimos viajando y allí enriquecemos el espíritu separando lo que es luz de tinieblas. Entonces deben saber que han puesto en marcha unos mecanismos que se irán encadenando para lograr abrir el entendimiento y llegar por fin a la verdad. Esos mecanismos son los 7 días de creación. Esos mecanismos son el 6º y 7º impulso del 2.º día de creación. Si perseveran, verán coronada esta búsqueda con un enriquecimiento a sus espíritus. El que logre poco, también ha logrado enaltecer su búsqueda con el vino de la paz. Por lo tanto, es conveniente saber que quien emprenda la búsqueda dejará por el camino sus falsos dioses, sus miedos y sus temores. El miedo principal, el miedo a la muerte, el miedo a abandonar este plano físico, que hoy ya algunos pocos estamos identificando realmente como el verdadero infierno que se ha desfigurado con las mentiras y las imágenes de esta bestia negra que nos ha invadido. Ese segundo poder es poderoso. El tercer poder se ubica del 15 al 21. Ese tercer poder es primogénito. El nuevo hombre espiritual
Así os digo, aquí en este planeta llamado Tierra, como resultado de múltiples experiencias evolucionarias, se está formando un nuevo hombre. Ese nuevo hombre, el Hijo del Hombre, aquel espíritu que da paso al cuerpo crístico, al cuerpo de resurrección, al cuerpo de mutación, al efecto mariposa, para albergar el espíritu que poblará este lugar del vastísimo universo con los componentes necesarios para su óptimo desarrollo mental espiritual, que logrará alcanzar nuevos y altos niveles de conciencia en su camino hacia el conocimiento universal de la gran conciencia creadora. Esta aplicación de la lógica del unicornio, al hacer ese tránsito de este tercer día, está garantizando, según dice este bloque de información, que vamos en un camino de ascenso ya hasta el séptimo día de creación, hacia la conciencia creadora. Cuarto poder del unicornio, el piadoso, o ese conocimiento de Dios, va del bloque de información o código de la lógica número 22, riqueza del espíritu. Dale pues a quien te escucha, a quien te lee, la certeza de la vida eterna, pero también te entienda en la majestad de la muerte, y así no será más fea y terrible a los ojos y al entender del ignorante. Ese proceso lo pueden hacer solamente aquellos que a ese paso del túnel entienden qué ha sido estos procesos de muerte que ya se ha explicado o compartido más bien en apartes antes de esta entrega. El quinto poder, el amigo del hombre, ese quinto poder va del código 29, de la verdad al espíritu, nos dice ese código. La verdad siempre será clara y lúcida, brillante y pura en boca de quienes se constituyen en intérpretes reales de la ley. Los falsos no podrán nunca darte la satisfacción que busca vuestro espíritu. Esa verdad solamente la pueden lograr los que en este tiempo identifican la falsedad de este mundo, una falsedad que hoy hacemos como presente, pero que no tiene un futuro. Esa verdad lúcida y brillante que va a cegar a muchos, porque no le ha antecedido una base real, una base de conocimiento, una base de verdad. Ese sexto poder conocedor de las tinieblas lo ubicamos desde el código 36 o bloque de información 36. Tiempos y tiempos que determina, dice así este sexto bloque de información. Sé pues que las leyes disponen de un tiempo en el tiempo para los avatares, las creencias y las religiones. Todo está ligado a un espacio-tiempo y durante este tiempo todo debe cumplirse. Obedece a leyes desconocidas para vosotros. Por esta ley veréis cómo el hombre prudente evoluciona y se distancia de los necios que sombrecen el ascenso de los demás. Con esta claridad del pensamiento de donde estamos viajando, identificamos todo aquello que es el componente de las tinieblas, toda esa información irreal, esa información que nos ha acompañado en esta vida y que en ese momento de desencarnar llevamos como un paquete mentiroso de viaje. Ese 36, este es de los más importantes porque en este mundo, sobre todo en las religiones, se le ha enseñado al hombre terrestre que no hay que hablar de las tinieblas, que no hay que hablar de la maldad.
Y cuando no se habla de la maldad, cuando no se conoce la misma, se es fácil presa de caer en ella por inocencia, por testarudez, pero por sobre todo por el fanatismo imperante en este planeta Tierra. Se conoce así, desde este código continúa el conocimiento de la ley, hueca palabrería, los autoelegidos, el espiritualismo falso camino, la mente o la voz interior y el averno de los grupos. Del 43 en adelante, el séptimo unicornio se conoce como el final de los días. Es el final del viaje, es la salida del túnel, es la cristificación del hombre terrestre, es dar paso al nuevo hombre, a ese mutante por excelencia que nos dice en uno de sus códigos, aquel con resplandores codiciables, con brillo interior. Ese hombre es el que con la claridad del final de este tiempo se le ha abierto la posibilidad de ser un Dios, de ser un creador. La cegadora verdad, la opinión y la creencia general no es en manera alguna prueba inobjetable de la verdad, porque en la mayoría de los casos los que aceptan las apariencias de la verdad son los necios e ignorantes. Una dinámica muy común en este tiempo y en este mundo. No, es que a mí me parece, yo opino, yo creo. Más bien no opine, no calle, empiece a investigar y empiece a estudiar para hacer esa mecánica de no creer todo lo que se le va a aparecer allá en medio de ese viaje de luz y tinieblas. Así pues, como el búho queda ciego por el brillo del sol, allá no va a saber qué le pasó que hay al final de ese túnel. Así el brillo del rostro de la verdad os cegará cuando te acerques a él. Así fue dicho y escrito. Así que cuida mucho lo que aceptes como verdad indisoluble. No sea que estés recibiendo solo la sombra de lo que te dicen como verdad. No te conviertas en otro mediocre que acepta lo que oye solo porque tiene palabras dulces y bonitas untadas de Dios. Continúa o finaliza más bien en el código 49, el verbo final del sendero. El verbo es a nivel del hombre terrestre la creación del serviluz. Es la fuerza del Juan al final de este segundo día de creación y al inicio del primer impulso del tercer día. Aquí también el iluminado oye la voz que le habla. Es una voz misteriosa pero clara. Rompe el silencio de la ignorancia que reina entre los hombres y cada palabra es creativa, dinámica y amorosa. Este susurro recóndito que está dentro de su corazón tiene vida pero no tiene forma. Tiene voz pero no rostro. Una vez que despierta dentro de ti, resonará como palabra interior. Es el momento asombroso y dinámico en que palpa, escucha y comprende toda la sabiduría de la ley. Esa sabiduría de la ley solamente es por comprensión a través de esta lógica. Una lógica que provee una mente distinta, una mente que se alimenta solamente de lo natural. Aquí hay cantidad de leyes, cantidad de principios en los cuales se aplican estos códigos de la lógica. De hecho, en los evangelios de Jesús, en las cartas de Pablo de Tarso y en Hechos de los Apóstoles, están inmersos estos 49 códigos de la lógica. Un ejemplo para ya terminar, que ustedes den a la tarea, de pronto cuando estén allá hartando Biblia sin saber qué están leyendo, intenten ubicar estos códigos de la lógica. Cuando aquellos judíos en aquel tiempo criticaban a los apóstoles porque no se aseaban las manos para comer, es la aplicación
de las vestiduras insensatas. Ellos se tenían que poner guantes, por decirlo, o utilizar cuchillos, cucharas, ¿sí? Por una sencilla razón, tienen las manos sucias. ¿Qué es lo lógico? ¿Tener las manos sucias o tenerlas limpias? ¿Qué es lo lógico? ¿Tenerlas sucias y ponerse guantes o tener las manos limpias? ¿Cuántos en este tiempo tenemos las manos limpias? Nuestras obras, nuestro trasegar es escaso, o somos, o es escaso, más bien diríamos, porque todos estamos en este margen de error. No podemos decir que tengo las manos limpias, tengo que ponerme esa vestidura de líder, esa vestidura de enviado, esa vestidura de que lo sé, esa vestidura insensata que quiere buscar un puesto de verdad en este mundo de mentira.